A los expertos en fútbol soccer no les gustó el desempeño de la selección mexicana ayer frente a su similar de Sudáfrica. No les gustó cómo jugaron los seleccionados, el toque de balón, el ritmo, aunque hayan ganado 2-0. Y los escépticos dicen que el fútbol en la Copa del Mundo es un antídoto para adormecer los sentidos, el espíritu crítico, el análisis objetivo de un país que se cae a pedazos. Sin embargo, hay que decir algo. El resultado de la Copa del Mundo del día de ayer sirvió ciertamente para alimentar la algarabía de un pueblo que necesita buenas noticias, más allá de la polarización que vivimos todos los días. Y solamente para darle un dato, existe una cuenta en la red social X que se llama Bullying Futbolero. Solamente hay que asomarse a esta cuenta de red social para darse cuenta del estado anímico que existe en estos momentos desde el día de ayer. Una cantidad muy importante de turistas provenientes de Corea, de Brasil, de Italia y desde luego de los Estados Unidos, para darse cuenta que más allá de ese enojo social que muchos ven, lo cierto es que somos un país pachanguero, bullanguero, cálido y cariñoso con quienes vienen de otras naciones y que por fortuna se encuentran muy lejos de los intereses de grupos de poder que se la pasan discutiendo, peleando, ofendiéndose y tirando hate desde que despiertan. Son las 9:07 en la cabina de Destrozando la Noticia. Me da mucho gusto saludarle cuando llegamos al viernes venturosamente, la antesala del día de descanso de fin de semana. Hemos transitado 5 días con con movimientos telúricos, un escenario trepidante, porque todo mundo esperábamos que viniera ya la ceremonia inaugural y el partido de apertura de la Copa del Mundo, que ayer, por fortuna, transcurrió sin mayores incidentes. Aunque se sabe, había elementos distractores como las manifestaciones que prometían boicotear un partido de fútbol, del que todo mundo estuvimos atentos. Pues la verdad de las cosas es que todo salió prácticamente de manera tersa. Y lo que hay que observar después de este evento es que llama la atención que un conjunto de personajes que se habían dedicado a ofrecernos un escenario de catastrofismo en el que no estaba exenta la participación de grupos de poder como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los jubilados de Comisión Federal de Electricidad o de Petróleos Mexicanos, de las madres buscadoras a quienes las mueve un legítimo interés por encontrar a sus seres queridos que han desaparecido en un país que ciertamente vive momentos difíciles en términos de seguridad pública, en donde por momentos parece que los malos ganan el terreno, aunque no sea así. Bueno, en medio de todo ese discurso, hubo un momento en el que en el Estadio Azteca, o como ahora se le llama, el Estadio Ciudad de México, estuvieron ahí en primera fila. Y le voy a mencionar algunos de ellos. Ricardo Salinas Pliego, que recibió, por cierto, una rechifla, mentadas de madre y recordatorios para la más vieja de su casa al llegar al estadio. Otro es Alejandro Moreno Cárdenas, Alito Moreno, el que ha ido frecuentemente a los Estados Unidos para pedir al vecino país del norte que intervenga en decisiones que nos competen solamente a los mexicanos. Alejandra Rojo de la Vega, la delegada de Cuauhtémoc, que también se ha convertido en la anfitriona de voces estridentes de la ultraderecha internacional, y otro conjunto de personajes de menor talla, pero que estuvieron allí. Y lo cito porque justo en este momento acaba de ser estrenada una película que se llama México 86, de cuando el último mundial se celebró en México hace 40 años, y en donde hubo un conjunto de personajes que hoy son recordados por varias razones. Pero ahí está, por ejemplo, Miguel de la Madrid, que era el presidente de México en ese entonces y que acudía al Estadio Azteca para recibir una sonora rechifla porque vivía el país un momento muy difícil, no solamente porque había precariedad económica, sino porque veníamos saliendo de uno de los sismos
sismos más lastimosos que haya tenido la historia de este país, y mire que México tiembla a todas horas. Era el sismo de 1985 que destruyó amplias zonas de la capital de la República Mexicana. Si se analiza desde una perspectiva periodística o histórica, México 86 funciona en 3 niveles al mismo tiempo. La historia oficial, cómo fue que México obtuvo el Mundial. El hecho histórico, ese fue real, porque en 1983 Colombia renunció a organizar la Copa del Mundo derivado de 2 elementos que no se pueden dejar pasar y que pareciera que la historia se repite. Primero, porque había problemas económicos muy serios en el país de Colombia, y por la otra, la criminalidad existente debido al cártel de Cali, que era liderado por un narcotraficante que luego construyó una historia, una leyenda histórica francamente difícil de comprender. En esta película, la que hoy se puede ver ya en streaming, el personaje principal se llama Martín de la Torre, es interpretado por el actor Diego Luna, que es un personaje de ficción, no existió, pero se convierte en el articulador de la historia de cómo es que México obtiene la Copa del Mundo después de que Colombia dice no lo podemos realizar, y entonces se puede ver un conjunto de artimañas a través de las cuales México finalmente obtiene la Copa del Mundo, y que por primera vez está a punto de llegar a cuartos de final cuando fue derrotado en la fase de penales frente a la selección de Alemania. Bueno, pues Diego Luna, ese actor que protagoniza a Martín de la Torre, este personaje central de la película México 86, habló en una entrevista y ahí hizo notar lo que ya todos vemos: la avaricia, la usura, el afán mercantilista de un deporte que es de suyo popular y que se convirtió en un espectáculo de lujo al que solamente pueden acceder o quienes tienen mucho dinero en el bolsillo o quienes tienen mucho poder. Vamos a escuchar a Diego Luna. Es tan distinto el México de entonces al de ahora, como tan distinto el evento que se celebra ahora a lo que los mundiales eran en esa época, ¿no? Lo que significaban, además. Creo que el elemento más grave, en términos de la justa deportiva, digamos, del evento deportivo, pues es que hoy la gente del lugar donde sucede no podrá ir a ver los partidos, no les sucederá a ellos. Los precios son imposibles para un país como México, pero yo también diría que imposibles para la gente que regularmente va al fútbol, ¿no? Es como si de pronto el fútbol se hubiera vuelto la ópera, ¿no? O sea, de un día para otro. No sé, es inaccesible completamente cuando el fútbol es un evento en el que asisten todas las clases sociales, ¿no? Es un evento muy popular, muy inclusivo, y de pronto el mundial no lo es, ¿no? Entonces eso creo que es muy distinto. En aquella época yo, por ejemplo, el boleto que tuve para ir al mundial se lo dieron en el trabajo a mi tío, ¿no? Era una parte de las prestaciones del trabajo, y tenía un trabajo pues, normal, vamos, era una clase media, media baja, y cuando le dan los boletos, le dicen para qué partido, y le habla a mi papá y dice me lo llevo, y mi papá feliz porque además a él no le gustaba el fútbol y sobre todo no le gustaban los tumultos. Entonces, pues fui con mi tío y era normal. No fui el raro de la escuela que pudo ir al mundial. Le habrá pasado a muchos otros. Este año no va por ahí. Así era como se concebía un festival mundial que traía un espectáculo absolutamente popular, al que desde luego no eran ajenas las clases medias altas, porque el juego de fútbol es justamente eso, la convocatoria para que todas las personas a quienes les gusta este tipo de deportes puedan verlo sin ninguna restricción. Y lo que ha sucedido a partir de que este señor, el presidente de FIFA, asumió el cargo, pues se ha convertido en una mercantilización
francamente obscena. Pero le decía yo hace unos instantes, ¿quiénes son quienes pudieron pagar un boleto? Nada más le voy a dar una idea de lo que costó. Los paquetes de hospitalidad para palcos o suites rondaron entre 1.4 y 1.5 millones de pesos. Los costos oscilaron entre 96,000 y 380,000 pesos por persona, dependiendo de los gadgets, el entretenimiento, el nivel de lujo o los servicios incluidos en los parcos, en donde se pudo ver, por ejemplo, a Alejandro Moreno Cárdenas. Este señor que se la pasó ciertamente pronosticando un escenario catastrófico que prácticamente impediría la fiesta del balompié. Bueno, pues ahí estuvo con su familia y ya se puede usted dar una idea de lo que pagó. Otra persona fue el gobernador de Nuevo León, Samuel García, junto con su hermana, con su esposa Mariana Rodríguez, que también estuvieron en zona VIP, o a Alejandra Rojo de la Vega, la delegada de Cuauhtémoc, que también ella estuvo a nivel de cancha. Un lugar en primera fila o categoría premium, como el que utilizó Samuel García, su esposa, o Alejandra Rojo de la Vega, tuvo un costo más o menos de 70,000 pesos. 70,000 pesos no los va a ver seguramente mucha gente de quienes en este momento usted sabe en toda su vida. 70,000 pesos que resolverían muchísimos problemas debido a las carestías que históricamente han tenido las familias mexicanas. De ese tamaño es la desigualdad y la voraz mercantilización de un juego del hombre que ha tenido en esta ocasión dos sedes. La primera, la Ciudad de México, como ya lo escuchó, el próximo será el próximo jueves en punto de las 19 horas. La selección mexicana va a medirse frente a la selección de Corea en Guadalajara, en Jalisco. Y el escenario será prácticamente el mismo, con una salvedad. La polarización que se vive en la capital de la República Mexicana no es exactamente igual a la que se vive en la capital del estado de Jalisco, en donde se va a celebrar. Lo cierto es que otra de los aspectos de esta monetización de un espectáculo que fue popular es el intento de cobro en los establecimientos, restaurantes, tiendas y cafés para proyectar este partido de fútbol. El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anticipó que ni el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual, tampoco la Procuraduría Federal de Protección al Consumidor, absolutamente ninguna institución del Estado, se pondría al servicio de los intereses de un organismo internacional de alcance global como la FIFA para sancionar a los empresarios restauranteros que, por supuesto, pasan momentos difíciles porque la economía no está como todo mundo quisiéramos, como para que la gente se volcara a las mesas de restaurante para poder ver un partido de esta naturaleza. Por fortuna, allí encontraron un freno a la voracidad de la FIFA para poder tener cientos de miles de millones de pesos más. La razón por la cual la presidenta de México dispuso de esta medida es que ya de por sí se habían llevado el oro y el moro cuando decidieron traer 13 o 14 partidos a México, a diferencia de los que se van a celebrar en Estados Unidos y en Canadá. Por cierto, David Faitelson, que es un experimentado periodista deportivo que estuvo primero en Televisión Azteca, ahora trabaja para Televisa, hacía una diferenciación entre la afición de México, la de Canadá y la de los Estados Unidos, que nos distingue, por supuesto, a los mexicanos como parte de los pueblos latinoamericanos. A diferencia de Canadá y de los Estados Unidos, en México existe corazón. Solamente hay que observar los gestos de apertura, de cordialidad, de afecto, de cariño que cientos de miles mexicanos tuvieron frente a los visitantes que vinieron de otras partes del mundo para comprobar que México se distingue en mucho respecto de la afición que existe en Canadá y los Estados Unidos. Cuando son las 9 de la mañana con 20 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia, al regresar le voy a contar cuántos presidentes municipales, sí, cuántos ediles, cuántas presidentas municipales pretenden quedarse 3 años más frente en el cargo, independientemente de su desempeño, cuántos son y qué merecimientos tendrían para poder aspirar a reelegirse.
Son las 9:20. Regresamos. Son las 9 de la mañana con 24 minutos en la cabina de Destrozando la Noticia. Les recuerdo, transmitimos a través de la frecuencia modulada. Estamos en la 970 y también transmitimos de manera simultánea a través del canal digital en cadenain.com. Estamos a través de la cuenta de X en @laintensa_FM y también a través de las redes sociales de un servidor, @fermaldonado_mx. Le decía antes de ir a la pausa, hay un conjunto de presidentes municipales que, independientemente del papel poco decoroso que han hecho, y pienso, por ejemplo, en el presidente municipal de Chignahuapan, a quien le dicen el diablo, imagínese usted, o la presidenta municipal de Acatlán de Osorio, Lupita Bárcena, a quien ya no la quieren ni en su casa. Bueno, pues hay más de 80 presidentes municipales que pretenden reelegirse. Sí, 80 de 217 que en este momento están trabajando o medianamente respondiendo a sus ciudadanos. Vamos a escuchar al secretario de Gobernación, Samuel Aguilar Pala. El municipio revisa, evalúa el desempeño de cada uno de los alcaldes y ellos determinarán cómo están posicionados, si los quiere el pueblo, si los ratifica o si quiere una persona nueva para administrar su municipio. Estamos en el proceso. ¿Cuántos estarían en esa posibilidad, como que ya le hayan dicho a usted? El primer paquete era de 75, se han agregado unos 11 más que han hablado directamente conmigo y los escuchamos, somos respetuosos de sus aspiraciones, no podemos limitarlas, pero repito, es el pueblo quien decide si van o no van. 86 alcaldes. La entrevista con Maldonado. Cuando son las 9 de la mañana con 25 minutos. No es broma, Samuel Aguilar Pala sí dijo que más de 80 presidentes municipales se quieren reelegir. Y a quienes nos escucha allá en la Mixteca, usted tendrá una propia opinión. Bueno, hoy me da mucho gusto saludar por primera vez en este programa. Estamos por cumplir casi un año de Destrozando la Noticia a través de la frecuencia modulada. A Jessica Baltasares, que ha sido periodista, directora de medios, ha sido estratega en materia de comunicación política, es asesora de distintos personajes de la vida pública y hoy viene a platicar con ustedes y con nosotros. Jessica, ¿cómo estás? Muy bien, buenos muy días. contenta, siempre feliz de poder platicar contigo, con el auditorio y siempre feliz de estar en la radio. ¿Verdad que sí? Es porque además apasionante. hiciste mucho tiempo radio. Mucho tiempo, todavía todavía paso un día a la semana, por lo menos con un comentario. ¿Mantienes tu colaboración? Sí. La verdad es que la radio siempre he pensado que es el medio por excelencia, no dicho por mí, sino demostrado por la historia. En medio hasta de las guerras, lo único que ha sobrevivido es la radio. Es la radio. Hay historias, por ejemplo, el periodo de la guerrilla del Salvador, en donde el Frente Farabundo Martí puso en jaque al Estado dictatorial de los 80s con una estación de radio. Sí. Es un instrumento magnífico para llegar a la gente. En la Segunda Guerra, lo ves a lo mejor de manera muy coloquial en algunas películas, pero la gente con sus pilas, con sus transistores, con lo que podía, pero tenía una radio encendida para saber qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y hoy en día transmitimos también a través de las redes sociales. Sí, que hoy, bueno, la tecnología te ha dado una gran ventaja y algunos dicen, ¿no?, que los medios tradicionales no sirven. No, yo estoy en desacuerdo. Los medios tradicionales y especialmente en ciudades como Puebla siguen siendo el medio por excelencia. ¿Qué haces cuando vienes acá y hay tráfico? ¿Vienes escuchando una plataforma o le pones a una estación de radio, no? O cuando hay un bloqueo carretero. O incluso cuando hay reportes, escuchas la radio para saber por dónde no darte vuelta. Sí, porque antes del Waze estaba la radio. Y va a seguir la radio, ¿no? Y yo pensaría que va a seguir la radio independientemente de la tecnología. Hoy le puedes agregar diferentes implementos, diferentes herramientas que son fascinantes, como Twitter, como, bueno, ahora X, como Facebook, la que me digas. Pero la radio es fascinante. Sí, por supuesto. Por sí misma. Además de todo, el insumo principal con el que se trabaja en la radio sigue siendo la información, el conocimiento. Y además eso te genera el que tú escuchas la radio que me digas, la gente habla, porque la gente le gusta participar, a la gente le gusta escucharse y también saberse escuchada. Y lo mismo te hablan para decirte, oiga, tenga cuidado porque está cerrado el periférico a tal altura, que te hablan para decirte dónde vieron el partido del Mundial, con quién van a pasar Navidad.
La realidad es que para quienes hemos trabajado en radio, yo creo que todos tendríamos alguna experiencia que contar verdaderamente maravillosa y emotiva. Es un magnífico acompañamiento, Sí. además, como consumidor de Sí. productos de radio. Si usted se sube al automóvil, está haciendo, yo lavo trastes en casa, por ejemplo. No te creo, pero Y me bueno, acompaño muy como bien estamos con- al aire, con la radio. voy a decir que sí. Oye, ¿qué trabajo el tuyo, Jessica? Yo creo que eres de las personas que han trabajado desde la esfera de la comunicación, que tiene la más amplia gama del conocimiento y que te ha llevado a colocarte como una muy importante consultora en comunicación política. Gracias, Fer. Fíjate que con el paso del tiempo te vas dándote cuenta que estos temas de la comunicación, aunque muchos los centremos en el ámbito político, la realidad es que la comunicación está presente y debería profesionalizarse en todos los aspectos de la vida, económica, social, política. En el sector empresarial, por ejemplo, ¿no? Lo mismo necesita una oficina de comunicación y tener una estrategia quien vende pantallas que quien hace política, que quien tiene una organización de corte social o de corte civil, porque al final todos tienen un mismo mercado, que es llegar con un mensaje a un público determinado. Imagínate tú que Moisés no hubiese tenido el conocimiento que tiene para escribir sus tablas, ¿no? Es uno de los Claro. ejercicios de comunicación más importantes para la humanidad. Y porque además podríamos remitirnos a quien tú me digas, a Aristóteles, a Sócrates, Absolutamente los todos. procesos de comunicación y de emitir mensajes perfectamente bien elaborados, dirigidos, orientados y con sustancia, es la historia de la humanidad. Todo lo que nos estás diciendo tiene sentido común. Sin embargo, hay todavía segmentos, pienso por ejemplo en la clase política, por supuesto, que se niega, que se resiste. Sí, y fíjate que cuando me contratan, creo que lo primero que siempre le digo con quienes trabajo es, mucha gente piensa que la comunicación es como un estorbo y dicen, tráiganse a los de prensa para que tomen la foto, ¿no? Y es mucho más complejo que eso. Y no es tráiganse a los de prensa para que tomen la foto. La comunicación lo es todo. Y tan lo es todo que, digo, se te vienen a la mente imágenes como la de este presidente del norte del país, el que dijo que él robaba pero poquito. Ah, sí, la Jean de Nayarit. Y que va a una entrevista, y ese es el mejor ejemplo de todo lo que no debes hacer en la comunicación política, y va a una entrevista que para empezar ni siquiera en lo físico va bien preparado, ¿no? Va con El lenguaje corporal. el lenguaje corporal, obviamente el lenguaje sin mensaje, sin contexto y sin saber dónde estás parado. Porque mucha gente piensa, bueno, voy a ir a una entrevista. Ok, ¿conoces a Fernando? ¿Sabes quién es? ¿Sabes dónde ha trabajado? ¿Sabes cómo se llama? ¿Sabes qué piensa? ¿Sabes qué escribe? Yo no podría venir aquí a hablarte de un tema que para empezar a ti no te interesa, porque los medios tienen también un corte, un interés. Entonces tienes que saber desde el punto A en dónde estás parado y a dónde vas a ofrecer una entrevista. Y eso, comparado con tráiganse a los de prensa y que tomen la foto, no tiene nada que ver. Oye, Jessica, a ver, yo estoy seguro de que lo que hacen ustedes es un acto de valentía, porque lo que ofrecen es un servicio Sí, que es inmaterial. sí. Inmaterial, y aunque en los hechos, digamos que tienes un horario, no es un horario. Me refiero, yo no puedo trabajar y decir, pues mañana voy a trabajar 2 horas. No. Me refiero a que sí tienes un horario de trabajo y es demasiado amplio. No es un horario de oficina de 9 a 2, de 9 a 6. No es una hora Ajá, godín. no se ve realmente. Y ahí yo creo que sí aplica el que tú ofreces un servicio intangible, pero que lo puedes ver reflejado en prácticamente todo lo que hace la persona, organización, empresa, gobierno para quien tú Que tiene trabajas. como propósito la construcción de un nombre, la construcción de una de reputación. una buena reputación, aunque muchos la apuestan a la mala. Y ahí entraríamos a un tema amplísimo de discusión, ¿no? Algunos consultores, algunos especialistas dicen que hablen de ti aunque sea mal. No, yo creo que tienen que hablar bien No de es ti. exactamente así. No es exactamente así, porque
A ti te gustaría ser muy conocido, pero por un buen periodista, no por malo. Bueno, ¿no? recuerden ustedes que al Mocha Orejas todo el mundo lo conocía. Exactamente. Pero no era la mejor pero no era reputación la que mejor tenía. manera. Ajá. Entonces se trata de construir una reputación, de construir una marca, ¿a partir de qué? Pues a partir de una serie de mensajes, de actividades, de actitudes, de acciones que te van a dar ese sustento para tu reputación. Y eso es fundamental, porque una vez que tú construyes una reputación, así como es muy difícil desaparecer una mala imagen, también es muy difícil desaparecer una buena reputación. Digamos que es relativamente fácil tirar el nombre de una persona. También podría ser. También podría ser. Y hoy con el tema de las redes sociales, la verdad es que estás en un riesgo permanente. Y no solo con el tema de las redes sociales, con el tema de la inteligencia artificial, con el tema de audios, videos que cualquiera graba, le ponen nombre y apellido desde el anonimato, que yo creo que eso también es un tema interesante que si me permites un día podríamos platicar, que desde el anonimato se te haga tan fácil orquestar una serie de mentiras. Sí, claro, que hoy te son un fabriquen riesgo. un audio Ujú. del que tú eres absolutamente ajeno, Ujú. Y le pero ponen que es tu cara. tremendamente parecido. Ujú. O, digo, tú lo sabes perfectamente bien, hoy con la inteligencia artificial tomas 5 minutos de tu voz, lo metes y sale. Y haces Hay, una expresión. todavía se nota, ¿no? Sobre todo en las palabras, algo tan común hoy de pronunciar, que es el nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum. Si tú lo haces con inteligencia artificial, se modifica nota. mucho, ¿no? Y lo saben quienes hacen resúmenes de noticias con inteligencia artificial. Si tú dices Xonacatepec, la IA es difícil que lo tome tal cual, No es tan inteligencia y sí muy artificial. Y sí, muy artificial. Algunos incluso acentos en palabras latinas es difícil que la IA los tome. Entonces todavía digamos que Pero hay llegará resquicios. a perfeccionarse, ¿sabes? Y entonces va a ser todavía más difícil. Claro. Y sin duda, yo estoy convencida que las campañas del próximo año van a ser no solo un referente, sino la primera muestra de a lo que nos vamos a enfrentar a través de la inteligencia artificial. Sobre todo para cuestiones no de ese perdamos el tipo. piso y tampoco romanticemos. Seguramente, como lo dice bien Jessica Baltasares, se va a utilizar tremendamente la inteligencia artificial con propósitos para descalificar al otro. Claro. Porque además está en juego el poder. Que no es cualquier cosa. Y el poder cosa. exige eso. Oye, Jessica, tú no te voy a preguntar nombres porque Sí, claro. entre las cosas que ustedes hacen están Pues no, obligados no. a la confidencialidad. Pero, ¿recuerdas particularmente algún cliente que te haya contratado y que sea especialmente difícil? ¿Renuente? No difícil. Sí me pasó alguna vez y no tenía nada que ver Que con... te haya dicho, tráete al fotógrafo para que tome las fotos. No, fíjate que no tenía nada que ver con... Bueno, sí tenía que ver con política, pero ellos no de manera directa, eran una empresa. Y no en Puebla, en otro estado. Y por la magnitud del problema que estaban enfrentando, me contrataron porque me he especializado en algunos temas como los de crisis. Y me contrataron justamente por una crisis que estaban atravesando. Después de que solventamos su tema, les dije, ustedes Es decir, conseguiste hacer trabajo de contención, etcétera, la verdad nos fue muy bien y son de los trabajos de los que me siento muy orgullosa porque sí era un tema algo complicado. Cuando terminamos el trabajo les dije, ustedes deben formar una oficina de comunicación. No tenían ni al fotógrafo, para que tengas una idea, ¿no? Le dije, ustedes deben formar una oficina de comunicación y no quiere decir que deban contratar a alguien como yo que esté aquí de manera permanente. Incluso yo les puedo armar su oficina, les capacito a la gente, pero deben tener un área de comunicación. Es fundamental. Ya vieron los riesgos que implica. Primero me dijeron que sí y después yo los veía muy renuentes. Y bueno, pues al final... Tú pones en la mesa los riesgos y ellos son quienes toman la determinación. Y que deriva de un diagnóstico profesional. Y se los expliqué. Les dije, si ustedes no ponen una oficina de comunicación, más tarde que temprano me van a volver a llamar. Y cada vez el salir de estos problemas se va a encarecer no necesariamente en lo económico, sino también en el esfuerzo que nos cueste sacarlo adelante. No lo hicieron. Al año no me hablaron. Oye, ¿puedes venir? Sí. Y era ahora otro problema,
pero derivado del tema de comunicación. Y esa segunda vez, yo dije, bueno, ahora sí van a querer que les arme su oficina de comunicación. Pues no. Y me dijeron, ¿por qué no nos haces un manual de crisis? Nos dices cuánto cuesta y te lo pagamos, pero no vamos a armar una oficina de comunicación. Pero es que Y dije, bueno, es el desconocimiento absoluto, porque las crisis no son exactamente igual una tras sí, otra. y tú tienes variables un manual, diferentes. Pero eso es como una receta de cocina, ¿no? Es Ya cada correcto. quien le va poniendo un ingrediente, el ingrediente de la familia o Vaya, el las ingrediente creadoras del secreto. chile en nogada, si vieran ahora en lo que ha terminado, Sí, claro. se darían cuenta que la receta sí. ha mutado. Exactamente. Y algunas para bien y otras no. Es correcto, sí. Y bueno, creo que de algunas lecciones que me he llevado, ellos han sido muy significativa porque nunca terminaron ni yo terminé de entender por qué su La renuencia. negativa a tener una oficina de comunicación. ¿Presupuestal, tal vez? No era presupuestal. Ya de las últimas veces comimos un día en México y uno de ellos me dijo, lo que pasa es que somos desconfiados. O sea, no querían que hubiera alguien de comunicación que tuviera que estar diariamente Que conociera el funcionamiento de la proceso de la empresa. Y les dije, bueno, pero es que no es necesario. Tú puedes tener a alguien de comunicación y no le vas a contar los secretos de hacer el café, pero necesitas tener a alguien que te alerte, que sepa leer, que lea una columna y te diga, oye, en 3 días te va a venir otra peor, ¿eh? O mañana. Y va por este lado, porque yo creo que está pasando ABCD, necesitas a alguien. Y si no, te va a pasar que cada que tengas un problema vas a tener que estar contratando un servicio. Son las 9:40 a.m. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para concluir esta conversación con Jessica Baltasares, consultora en comunicación política. ¿Te parece que cuando regresemos, Jessica, hablemos del papel que ustedes hacen, que es un poco como de confesores, Sí. o como el médico especialista que llega a conocer tu padecimiento? Sí. Incluso algunos casos, no se vaya a espantar, cuando tiene una enfermedad venérea. ¿A quién se lo confiesa? Pues al médico de confianza. Es más o menos parecido. Son las 9:40, regresamos. Cuando son las 9:44 a.m, continúo con esta conversación con la consultora Jessica Baltasares. Ya nos había hablado de la renuencia de los clientes para poder instalar o profesionalizar el área de comunicación, la dificultad que supone llegar a ofrecer un producto intangible, porque lo que se vende pues es un servicio de conocimiento para recuperar nombres perdidos, reputaciones por los suelos. Es como la especialista que llega a curar al enfermo casi en fase terminal pública, ¿no? Más o menos así. Pues eso no sería lo ideal. Lo ideal es que no tuvieras que llegar en esas condiciones. En sino calidad que de bombero a apagar incendios. Exactamente, sino que todo mundo supiera. Y cuando digo todo mundo, es todo mundo. Desde quien tiene una pequeña tienda hasta quien busca un cargo público, hasta quien está en un cargo público. O tiene un corporativo. O tiene un corporativo. Que todos necesitamos tener una buena reputación, un mensaje, una imagen, ¿no? Oye, que hay que Jessica, cuidar. y dime una cosa, cuando tú llegas con un cliente y justo lo que me decías, que hay una renuencia, desconfianza, porque además Sí, hay que porque decirlo. lamentablemente, como en todo, hay charlatanes. Exactamente, hay mucho vendedor de humo, Sí. ¿verdad? Me tocó ir a un estado con una persona, también te comentaba ahorita en el corte. Que no es estado de ebriedad, ¿verdad? No, ese no. Y me decía este cliente que necesitaba el servicio, pero que previo a que llegara, había como 2 o 3 personas que le habían visto la cara, pero le habían visto la cara con cantidades impresionantes, Fer. Que llegaron presentándose. Evidentemente que tenía desconfianza. Claro. Y era por qué? entendible. Pues porque hay charlatanes. En todo hay charlatanes. Es difícil la industria, Jessica. Sí, es muy difícil y te tienes que ganarte. Bueno, yo soy una convencida que todo lo que uno se gana es con el trabajo. No hay otra forma. Si no es con trabajo, no tiene sustento. Porque digamos que de manera natural volteamos a ver al consultor en periodos políticos importantes. Uh-huh. Estamos en uno de ellos, porque el próximo año tendremos una elección en 17 estados de la República. Puebla va a renovar su congreso local, las presidencias municipales, habrá muchísima actividad política. Y es un periodo muy importante para ustedes, los consultores. Sí, claro. Y te encuentras, insisto, con charlatanes, ¿no? Y tienes que ofrecer servicios
serios servicios que realmente el cliente sepa que te está pagando por lo que tú Y estás estarás de acuerdo haciendo. que hay clientes que te van recomendado y que la mejor recomendación es la que va de boca Sí. en boca. Sí, y por eso te decía, la mejor carta de presentación en lo que tú hagas el siempre es trabajo. tu trabajo. Siempre es tu trabajo. Trabajo mata grilla Sí, y trabajo mata carita también. también. Oye, Jessica, y cuando llegas con el cliente que no te conoce, sino que ya te recomendaron con él, Ujú. ¿pides eso de verdad? Que haya una confesión auténtica, legítima, Dependiendo, no. que sean transparentes Fíjate que para saber también por dónde vas a caminar. Creo que ese es uno de los elementos en los que los clientes deberían fijarse cuando llega un charlatán. El que llega y quiere que le cuentes tu vida de pe a pa, aguas. Probablemente lo quiera para otra cosa. Porque qué tal que no llegas a ningún acuerdo. Y eso también es muy serio. Que cuando tú terminas una relación laboral, pues ya se terminó la relación laboral y ni tú te acuerdas de él, ni pones en riesgo todo lo que pudiste o no enterarte en un proceso Porque el de trabajo. cliente potencial ya depositó en ti Depositó su en ti la vida confianza, profesional, claro. su vida pública, Y su vida tampoco privada. que andes presumiendo, no, yo le dije a fulano que no. Es que es un trabajo serio, es un trabajo muy bonito, es un trabajo serio y tienes que hacerlo con toda la responsabilidad. Sí tienes que preguntar ciertas cosas a veces difíciles, sí. ¿Por qué? Porque dependiendo, vamos a suponer, para no entrar en otros Para temas. no generalizar. Para no generalizar. Vamos a suponer que tú vas a vender café y quieres saber todo lo que requieres para una campaña. Sí te tengo que preguntar a lo mejor si tu fórmula es original, si alguien te trajo un ingrediente que no sea el correcto y no necesariamente porque yo lo quiera saber, sino porque tengo que estar enterada de a qué me puedo enfrentar si vives una campaña negra. Y saber qué sí y por dónde te van a no, pegar. y por dónde te van a pegar. Sí, por lo primero que van Y a, tienes si mi producto es exitoso, no faltará un envidioso, Ujú, alguien que sí, pero se pretenda robó la vender más receta. exacto. Sí, o que pero, esté utilizando. pero en el café, que es lo más popular, sí, pero le pone garbanzo molido. Sí, ¿no? la descalificación La entre empresas, que también es entre empresas. bastante Y frecuente. que te puede llevar a la quiebra, ¿no? O al que se termine tu reputación. Oye, tu Jessica, buena ¿te parece reputación. bien que la próxima semana, espero que acepte la invitación, Sí, claro. platiquemos de los temas justamente de eso, de la crisis, Sí. de cómo poder empezar a hacer el mapa? Las crisis están estandarizadas, Fer. Hay 6 tipos de crisis y aunque algunos autores dicen que hay 12, 15, podríamos partir de esas 6 crisis en las que toda empresa, persona, figura pública o gobierno sabe que un día le pueden pasar. 6 tipos de crisis. 6 tipos de crisis. ¿Podemos hablar de eso la próxima semana? Sí, claro, con ¿Te mucho parece gusto. bien? Sí, me parece Jessica, muy bien. bienvenida a este programa Muchas que es tu gracias. casa. Yo feliz, Fer. Gracias muy feliz de estar y con agradecida nosotros del en espacio. viernes, además, un día bonito, con buena Tranquilo. actitud. Había relajado hasta el tráfico, Sí, temprano. desde ayer. Yo insisto en que desde el miércoles antes de que ocurriera el juego de la selección del día de ayer, ya había un ambiente festivo. Ya se Sí. notaba que había cierto relajamiento. Y cambia el ánimo de la gente. Y necesitamos un mood diferente después de lo que hemos visto en los últimos días. Sí, cambia. Oiga, mire, gracias, Jessica. Gracias, Fer. La próxima semana nos vemos. Nada más le voy a decir una cosa. El Papa León XIV publicó hace unos días un tuit que, porque hay que visibilizarlo de esta manera. Desde luego que el deporte es una disciplina que exige resistencia, compromiso, táctica, que genera millones de dólares, que es algo cuestionable, pero que también involucra otras cosas. Por ejemplo, la espiritualidad y también la filosofía. Y a eso obedece exactamente el mensaje del Papa, que hasta este momento tiene ya, acabo de revisar, tiene más de 8 millones de visualizaciones. Ojo, es el jefe de una institución clerical que también ha sido cuestionada a propósito de la crisis de la que hablaba Jessica Baltasares. Dice el Papa: comenzará el Mundial y muchos estarán atentos a los partidos. El fútbol nos recuerda algo que no debemos olvidar. La vida no es una carrera para lucirse en solitario, sino un camino que aprendemos a recorrer juntos. Quien no sepa pasar el balón, aunque tenga talento, todavía no ha entendido el juego. Así de sencillo y así de profundo el Papa León XIV.
Ya está listo Carlos Miguel Ramos Linares, académico de la Universidad Anáhuac, a quien me da mucho gusto saludar como cada fin de semana. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Fer? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Carlos, compártenos qué es lo que se está discutiendo en el ecosistema. Pues completamente es fútbol, en realidad es la Copa Mundial ya iniciada, FIFA 2026, y en muchos contextos, es decir, obviamente en términos de fútbol per se, digamos del deporte, pero también no necesariamente de fútbol, sino en el contexto de manifestaciones, en el contexto de todo lo que trae la Copa Mundial. Y en términos digitales se consume, insisto, de diferentes maneras. Habría que poner un antecedente sólido del consumo de información de la última vez que se jugó un mundial, hablamos de Qatar en el 2022, en donde aproximadamente se reportó 5.000 millones de personas interactuando con contenido del mundial en televisión, en redes sociales, en plataformas digitales, en televisión lineal, es decir, en tele análoga, hablamos de 2.87 mil millones de personas que vieron al menos un minuto alguna justa deportiva, obviamente de fútbol, con respecto del mundial, y 2.21 mil millones vieron 20 minutos o más. Esto en la final de aquel entonces entre Argentina y Francia, que esa final alcanzó 1.42 mil millones de personas. Ese es el antecedente más o menos de consumo del 2022. El día del juego, el día de la inauguración, lo que conllevó la ceremonia de inauguración, el partido de México, para el 2026, obviamente aún no hay un cierre oficial de consumo total, porque acaba de iniciar el torneo, pero las proyecciones comerciales hablan de una audiencia mundial cercana a el 5.8 y 6 mil millones de espectadores, más de 5 millones de asistentes presenciales. Pero bueno, esto sí se trata de algunas estimaciones. Por lo mientras, existió ayer entre el juego México-Sudáfrica un consumo híbrido, casi 80.000 personas en el estadio Ciudad de México y miles más en espacios públicos en todo el país, como el Zócalo, seguramente de la Ciudad de México, de aquí, de Puebla y de otras ciudades, Garibaldi también durante la inauguración entre México y Sudáfrica. Hashtag los que pudiéramos contar con la mano izquierda, derecha y más todavía, Fer, FIFA World Cup, We Are 26, FIFA World Cup 26, World Cup 2026, Copa Mundial 2026, Mundial 2026, FWC 26, digamos, todos estos hashtags, México en el Mundial, vamos México, el Tri, Selección Mexicana, Mundial en México, todos estos hashtags fueron tendencia en Twitter, en la plataforma de Google. En Google etiquetas como Mundial 2026, Copa Mundial 2026, FIFA World Cup 2026, Tabla Mundial, México-Sudáfrica, Selección Mexicana, Shakira, FanFest Zócalo. Todas estas etiquetas de palabra también tuvieron mayor penetración. Hablamos de un reporte, según Tweetbinder, registró más de 831,000 tweets solo con el uso de la etiqueta de FIFA World Cup. O sea, hablamos de una infinidad de información en términos de lo que se pudo consumir en redes sociodigitales, consumir en web, y siendo muy puntual, Fer, si no todo es información de fútbol, insisto, hay contexto, digamos, de actividad social, de manifestación, de libres expresiones en la vía pública, en donde también utilizan estas etiquetas justamente para, pues vamos, poder vertir otro tipo de información. Eso es lo más destacado y será lo más destacado seguramente, Fer, en los próximos días, semanas, dado que, pues bueno, en México se celebra, México, Canadá, Estados Unidos, se celebra esta edición de la FIFA. Pues muy interesante los números que nos compartes, Carlos. ¿Podríamos concluir que en el ecosistema digital el evento deportivo puso en un segundo o tercer término la discusión política en torno a las manifestaciones y demás?
Sí, 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 es correcto. Digamos, la mayoría, obviamente tiene por ahí algunos picos de consumo de información con respecto de manifestaciones o algunos comentarios desafortunados por parte de, pues, por ejemplo, por ahí algún periodista deportivo con respecto de las ciertas manifestaciones. Hay picos de información, que eso son tendencias, pero que conllevan otras posiciones, digamos, ¿no? Quintas, sextas posición, por ejemplo, en Next sextas, séptimas posiciones, incluso más abajo del top 10. Pero básicamente si nos metemos a X, si nos metemos a Google Trends, si nos metemos a cualquier plataforma de monitoreo, absolutamente todo tiene que ver con deporte, por lo menos las primeras 5 posiciones de esa lista, ¿no? Digamos. Muy bien. Carlos, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por tu participación en este programa. No, muchas gracias, Fer, las veces que gustes. Muchas gracias, un abrazo a la audiencia. Gracias, al contrario, Carlos Miguel Ramos Linares, académico de la Universidad Anáhuac. Son las 9 de la mañana con 57 minutos. Llegamos a la parte final de Destrozando la Noticia. Les recuerdo que el próximo lunes tenemos una cita en punto de las 9 horas y desde luego el deseo de todo el equipo, de toda la producción, porque este fin de semana esté a la altura de la expectativa de todos nosotros. Hasta pronto.